vamos a estar hablando bajo el subtema frutos y dones, caminando con el Espíritu Santo, sus frutos y dones. Amén. Y tengo unas bases bíblicas aquí que les quiero dar. Por favor, póngase de pie en reverencia a la palabra del Señor. Este pasaje es bien conocido, Gálatas 5:22. Gálatas 5:22, cuando lo tenga, diga amén. Amén. Gálatas 5:22, cuando lo tenga, diga gloria a Dios. Leemos la palabra en tu nombre, Padre amado. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y mira cómo termina. Contra tales cosas no hay ley. Entonces ahora vaya a Primera de Corintios 12:4. Primera de Corintios 12:4. Cuando lo tenga, diga gloria al que vive. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Amén. Tome asiento. Gracias, Señor, por tu palabra. Me dedico ante ti, creyendo en que tú vas a hablar a través de este humilde vaso de barro. Te necesito en este tiempo, Espíritu Santo, para que me inspires a hablar esta tu palabra. Ayúdanos a que toda distracción que pueda haber en nuestra mente en este momento sea removida y que sea tu Santo Espíritu en nosotros, que resides en nosotros, hablándonos a nosotros para la renovación de nuestro entendimiento, porque queremos glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús, la iglesia gozosa dice amén. Y vamos a estar hablando de frutos y dones. Y quiero primero ir a hablar sobre el fruto. Y ya les di Gálatas 5:22, pero también quiero darle este otro versículo en Santiago 3:17 para los que lo anotan. Santiago 3:17 dice: pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Ustedes notan ciertos sinónimos entre Gálatas 22 y Santiago 3:17. Gálatas 5:22 dice que hay amor, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. En Santiago dice que la sabiduría es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Hay ciertos sinónimos ahí. Y tenemos que partir de la premisa que el fruto del Espíritu, si vamos a Gálatas, está hablando de amor. El que no ama o el que no siente amor no puede tener gozo. No puede ser paciente, no puede ser benigno, no puede ser bondadoso. El que no tiene amor no puede tener fe o no sabe tener fe, porque la fe de nosotros es basada en el amor de Cristo sobre nosotros. Y Santiago está también utilizando ciertos sinónimos y menciona sobre la sabiduría. La sabiduría podemos entender que la vamos a tener de parte de Dios. Y podemos decir que cuando nosotros tenemos sabiduría, podemos dar buen fruto. Ahora bien, vamos a analizar por qué se utiliza la metáfora frutos o fruto. Es metafóricamente, no es que usted va a dar un fruto como tal. Es que
el Espíritu Santo que mora en nosotros nos va a llevar a amar. Nos va a inspirar, nos va a dirigir a amar. Y cuando nosotros amamos, nosotros respetamos, somos pacientes, etcétera, etcétera. Ahora bien, si tomamos esa metáfora de fruto, el fruto, si lo damos, es que alimenta a otro. Si pensamos en esa metáfora de fruto, es que cuando nosotros damos fruto, quiere decir que alguien se va a beneficiar de ello. Cuando nosotros pensamos en fruto, quiere decir que ese fruto va a tener unos nutrientes, va a nutrir, va a proveer, va a satisfacer, pero más nutrir. Cuando nutre quiere decir que estamos creciendo, estamos absorbiendo, valga la redundancia, nutrientes los cuales nos ayuda a crecer y caminar y nos dan fuerza. Piense y métase en su cabeza el fruto. Piense en cualquier fruto. Por ejemplo, el mango, o en Puerto Rico el mango, es un fruto que tiene fibra, es bueno para el estómago, tiene muchas propiedades beneficiosas para la salud. Igual que el limón, puede ser amargo, pero es un fruto. El limón es bien medicinal y beneficia a otro, beneficia al que el que lo da, beneficia al que lo recibe. El fruto no es para mí. Si yo pienso de esa manera, es obra. Y hay una diferencia aquí mismo entre obra y fruto. Cuando leemos un poquito más arriba, aquí se menciona las obras de la carne. ¿Cuál es la diferencia entre obra y fruto? La obra me satisface a mí, el fruto provee para otro o para el que lo recibe. Vamos a pensar y analizar en obra. Obra, para llevar una obra necesita un esfuerzo. Hay que esforzarnos. Sin embargo, el fruto, aunque tiene un proceso, pero nace y crece de una manera natural. Nacen en un terreno, el fruto, con una semilla, en un terreno fértil. El fruto nace de un fruto, de un terreno fértil. Esa semilla germina, crece y da ese fruto. Y ese mismo que está dando ese fruto va a dar más fruto si es cortado. Sus ramas, estaba buscando la palabra que se utiliza, los pámpanos. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Así que dice la palabra. Y el fruto tiene que beneficiar a otro. Algo con lo que nosotros batallamos es entre la obra de la carne y el fruto del Espíritu, porque el deseo de la carne siempre va a querer o va a batallar o va a pelear con la voluntad del Espíritu Santo. Las obras de la carne traen problemas. Las obras de la carne traen consecuencias negativas a nuestra vida. Más que el fruto del Espíritu nos hace vivir eternamente. El fruto del Espíritu nos hace vivir eternamente. Mas las obras de la carne es muerte. Pero pastor, yo me veo vivo. Estamos hablando en términos espirituales. Hay gente allá afuera que no conoce al Señor y está viviendo conforme a las obras de la carne. Maldicen, fornican, etcétera, etcétera, etcétera. Esa gente, su vida se acorta, tanto espiritualmente como naturalmente.
Sin embargo, los que vivimos en el nombre de Jesús, todos aquí vivimos bajo el Espíritu Santo, nuestra vida es eterna. Nuestra vida, nuestra alma tiene, o sea, nuestra alma ya tiene un lugar aún estando nosotros aquí en la tierra, que es el cielo. Nuestra alma es eterna. Recuerde que el cuerpo va a llegar un momento donde va a dejar de funcionar aquí en la tierra, pero el alma va a morar al cielo. El alma llega al cielo y eso es lo que nos hace vivos a nosotros. El Espíritu Santo, nuestra alma que está sometida al Espíritu Santo, nuestra voluntad está sometida al Espíritu Santo, es lo que hace que nosotros estemos vivos aquí en la tierra. Y si nosotros decimos que vivimos por Cristo, nosotros tenemos que ocuparnos, tenemos que ser responsables de vivir o mostrando prueba de ese fruto, de quién vive en nosotros. El Espíritu Santo. Recuerde que los dones, el fruto nunca va a ser inspirado por nuestra naturaleza. Nada bueno puede salir de nosotros si no estamos en Cristo. Aún estando en Cristo nosotros batallamos. Nuestro testimonio de vida, más que nuestra reputación, nuestro testimonio de vida es lo que enseña el fruto de que Cristo vive en nosotros. El testimonio de nosotros, por causa de quién nosotros decimos o predicamos, es lo que evidencia de que en realidad hay una autoridad divina que yo mismo me someto a ella y puedo mostrarle a la gente quién vive en mí. ¿Cuántos están aquí? Recuérdate que el fruto del Espíritu te hace entrar al cielo. La obra de la carne te tiene atado a la tierra. El fruto del Espíritu te hace entrar al cielo. La obra de la carne te mantiene atado aquí en la tierra. Y esto es una cuestión de voluntad. Y sí estamos claros de que todos los días, aún nosotros en Cristo, estamos batallando con algo. Todos los días. Pero es nuestra decisión si en realidad queremos renunciar o simplemente quejarnos sin querer soltar lo que nos ata. ¿Me explico? Yo estoy atado a lo que sea por muchos años. Esta atadura que yo tengo, Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Santo, ayúdame. Ay, pero qué difícil es. Ayúdame. Ay, qué difícil es. Ay, Dios, pero es que yo nací así. Pero cuando en realidad venimos, Espíritu Santo, ayúdame. Dame la sabiduría, me voy apartando. No hay tal cosa en que nosotros en realidad querramos ser libres, pero con la intención de permanecer atados. No podemos. Entonces, ahí, de esa manera, se va a probar de que nosotros estamos viviendo conforme a obras de la carne, no bajo el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu te hace callar cuando tienes que callar. En los matrimonios, ¿verdad? ¿Me meto ahí o no? Aquí, mansedumbre, templanza, las esposas
tan bendecidas, la ayuda idónea de parte de Dios. A veces, y pues, no hay ese dominio propio en esa parte. Pero también el varón, en su parte, a veces no coopera con el prójimo. En el hecho de que se envuelve y refuta. En vez de obtener ese dominio propio y decir, mi amor, dame unos segunditos, vamos a hablar ya mismo. Vamos a esperar a que las aguas bajen a su nivel y vamos a dialogar. Manso. Y cuando vivimos de esa manera, dejando el desenfreno en dejar que nuestra voluntad gobierne, estamos mostrando la obra de la carne. Gozo. El gozo de Dios. El gozo de Dios. Usted no puede vivir una vida amargada en Cristo. Pastor, ¿y qué hago con los problemas? Ah, sí, los problemas van a llegar. Pero aún así usted puede tener gozo. El gozo es una decisión. La alegría es momentánea y se adapta al ambiente en que se encuentre. El gozo es continuo. Que importa lo que esté pasando, como quiera yo me mantengo gozoso en el Señor. Como quiera lo que esté sucediendo. Tengo dinero, no tengo dinero, pero como quiera sigo glorificando el nombre del Señor. Ah, me falta, no tengo. Señor, necesito, me pasó. Sigo glorificando tu nombre. Eso es gozo. Y eso lo inspira el Espíritu Santo. El gozo tiene sonrisa. No le estoy diciendo que usted siempre esté, pero muestre el gozo de Dios. Paciencia, saber esperar. Usted quiere tener paciencia, viva con alguien que no la tiene. El fruto del Espíritu enseña misericordia. La misericordia se muestra sin recibir nada a cambio y sin que nadie lo vea. Porque cuando venimos a misericordia quiere decir que tenemos que ejecutar conforme a una necesidad que se nos presente. ¿Correcto? ¿Estamos aquí? Si nosotros vamos a actuar por misericordia con un beneficio de exposición o de recibir algo a cambio, no es misericordia, es intercambio. La misericordia de Dios no busca una vana gloria. La palabra vana quiere decir vacío. Cuando nosotros decimos que vamos o que ejecutamos un acto de misericordia sin esperar a nada a cambio, sin que la mano derecha o la izquierda se entere, ahí estamos actuando conforme al fruto del Espíritu. Ahí estamos actuando o estamos reaccionando a la necesidad conforme al corazón de Dios. Mire, el que vive bajo el fruto del Espíritu se asemeja al carácter de Cristo. Piense en todo lo que le está en Gálatas. El que vive rindiendo o dando o ocupándose de dar el fruto del Espíritu, vive conforme al carácter de Cristo. Y ahí es que el Hijo de Dios se cae. Usted quiere vivir y rendir el fruto del Espíritu, imite a Cristo. Es que, por cierto, eso debe ser nuestras motivaciones todos los días que nos levantamos. Padre, déjame ser imitador de Cristo, de mi Señor y Salvador. El que yo digo que me salvó, el que yo digo que es mi Señor, ayúdame a ser imitador de Él. Pero a veces nos levantamos
con la flesh, con la carne y no asada, bien arriba. Donde nos levantamos y no queremos hablar con nadie. Donde nos levantamos y la primera mala crianza que le hacemos es a nuestra esposa o a nuestro esposo. Porque tenemos la carne bien asada, bien arriba, y el fruto bien bajito. Usualmente esto sucede cuando nuestra comunión con el Espíritu Santo merma. Cuando nuestra comunión con el Señor, nuestros tiempos de oración comienzan a enflaquecer. A mí nadie me puede decir que si usted vive una vida de oración, de comunicación y consagración con el Señor, usted no puede estar viviendo con malas crianzas y mandando a todo el mundo para las islitas allá que quedan lejos. No puede. Eso no hace sentido. Sí, van a haber momentos en que quizás no reaccionamos bien, pero a medida que nosotros nos vamos relacionando con el Espíritu Santo, nuestro entendimiento se va renovando. Mientras leemos la palabra de Dios y escudriñamos la palabra, nuestro entendimiento continúa siendo renovado para su gloria. Si queremos entender más del fruto del Espíritu, tenemos que leer la palabra. El fruto es del Espíritu, no es suyo, no es mío. El fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu te hace una persona bonita. No tan solo por fuera, sino por dentro. Pero sobre todas las cosas es porque yo tengo que mostrar un ejemplo, independientemente el que me conozca o no. Independientemente el que sepa quién yo soy o no. Que soy un representante del cielo. Y el uniforme del cielo, del reino de los cielos, del que yo presento, siempre tiene que estar presente en donde quiera que yo vaya. Yo no puedo decir que soy pastor y tratar a la gente como si fueran animales. Yo no puedo decir, oye, yo soy pastor por obra y gracia del Espíritu Santo, por la gracia de Dios que nos escogió para este tiempo. Yo no puedo tratar a nadie peor o menor. Yo no puedo tener un alto concepto de mí, del que debo. El que vive bajo el fruto del Espíritu Santo sabe que no se puede vanagloriar de nada. Ni inclusive de los dones que tiene. Los dones no son de nosotros. Los dones de Dios, los dones de Dios, depositados en nosotros por quien vive en nosotros. Y quiero darle una definición aquí de dones. Viene del griego carisma, carismata. Cosas dadas gratuitamente, carisma, de cariz, gracia, carisma. Recuerde que el fruto es del Espíritu y los dones también. El don tiene que ir conforme al fruto del Espíritu. Nosotros nunca nos podemos adjudicar que el don espiritual es de nosotros. Es provisto por Dios, por su Espíritu, por la gracia de Él. Y el fruto del Espíritu nos hace buenos administradores del don que nos dio el Señor. Si usted tiene un don provisto por el Señor, que usted sabe que es del Señor, y usted se lo adjudica a usted tiene un problema. Eso es altivez. Y usted está imitando a Satanás. Aquí el pastor se puso pentecostal. Es la realidad.
Cuando tú quieres tener lo que Dios tiene, no ser imitador de Él, cuando tú quieres la misma posición de Él y te adjudicas lo que tú no es tuyo, estás imitando a Satanás. Eso no fue lo que le pasó a Lucifer, que quería la posición de Dios, quería tener esa vanagloria de que él era el adorador, el mejor adorador. No. Si usted, el Espíritu Santo, le inspira a usted a profetizar, es por la obra y gracia del Espíritu Santo, no es por ninguno de nosotros. Si el Espíritu Santo le lleva a dar palabras de aliento, es por obra y gracia de Él. Si el Espíritu Santo lo lleva a evangelizar a las naciones, es por obra y gracia de Él. Nosotros no somos merecedores de nada. Y los dones que hay depositados en nosotros no nos pertenecen a nosotros. Hay mucha gente allá afuera, y más en estos tiempos que hay tanta facilidad de adquirir información, mucha buena y otra torcida. Hay ministros de Dios que quizás pudieron haber comenzado ejerciendo el don conforme al fruto, conforme a la administración del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Pero en el camino se desviaron. El ministro de Dios tiene que tener cuidado con la altivez y el orgullo. Oí a alguien, un predicador, y coincido con él, dijo esto: los ministros de Dios no caen en fornicación, no caen en adulterio. Eso es una consecuencia de la altivez. Porque se han creído infalibles e indispensables. Y déjeme decirle esto: lo que usted no pueda llevar a cabo conforme al don divino puesto en usted, el Señor va a encontrar a alguien que sí lo lleve a cabo. O sea que el don espiritual que usted tiene es para la edificación del cuerpo de Cristo, no es para la edificación de su ego. Y en este tiempo vemos ministros confiando en su carisma más que en el espíritu. Hay muchos ministros allá afuera que pueden dar un mensaje muy bonito, muy bueno, pero cada ministro de Dios se tiene que ocupar de que lo que esté hablando sea conforme a la inspiración del Espíritu Santo más que con el don. Yo puedo hablarle bonito aquí, esa facilidad la hay, pero si yo no me voy a consagrarme en mi casa, a tener tiempos de oración, de comunión, de meditación en la palabra, de hablar con el Señor, yo estoy hablando palabra hueca. Si yo no saco tiempo para encontrarme con el Señor antes de proveer un mensaje, yo tengo un problema. Es más, le digo, se supone que nosotros estemos estudiando, los ministros de Dios que hablamos la palabra y predicamos la palabra, se supone que nosotros estemos estudiando la palabra como un estilo de vida, no para preparar un mensaje. Si usted, ministro de Dios, que se encuentra aquí, ministro de Dios no es el que predica nada más, es el que sirve a Dios. Usted hace o utiliza ese don para exposición, usted tiene problemas. Los dones no son para exposición. Los dones son para edificar al cuerpo de Cristo. La palabra de Dios dice que el que sea profeta, profetice. Pero que profetice conforme al corazón divino de Dios, conforme a la inspiración del Espíritu Santo. No es para hacer un espectáculo. Yo creo en la palabra profética aún en este tiempo, porque el Espíritu Santo sigue vivo en este tiempo. Que hay mucha gente allá afuera que lo ha utilizado para una manera de manipulación, espectáculo y demás.
Sí, yo entiendo que los hay. Y la palabra profética, nosotros somos una casa de adoración profética. Nosotros creemos en el mover profético. Es inspirado por el Espíritu Santo. Y aquí el que tiene comunión con el Señor sabe cuando alguien le habla de parte de Dios. Pero para entender eso, uno tiene que tener comunicación con el Señor. Y a veces la palabra del Señor viene para corrección a través de hombres y mujeres consagrados con el Señor. Pero hay gente todavía que quiere oír, quiere ser tan y tan exclusivo, que quiere que el Señor le hable directamente a ellos como ellos quieran. El Señor puede hablar como Él quiera. Dios puede hablarnos directamente. También puede hablar a través de hombres y mujeres aquí en la tierra. Y aquí, si seguimos este tema, vamos a entrar en interpretaciones teológicas y demás. Pero ninguno de estos dones son para nosotros. Si nosotros nos los adjudicamos o creemos que son parte de nosotros, nosotros estamos hablando de obra, no estamos proyectando obra. El fruto, los dones, es para el ministerio, ser usados en el ministerio. Y también afuera, el ministerio de Cristo. No el ministerio remanente, el ministerio de Cristo. No es tan solo para utilizarlo aquí, en las cuatro paredes. Es para también dejarlo, usarlo allá. Si usted es de las personas que le gusta ayudar a las demás personas, hágalo conforme a la inspiración del Espíritu Santo, conforme a la guía del Espíritu Santo. Mire, en esto de ayudar, nosotros tenemos que orar por discernimiento todos los días. Tenemos que orar por discernimiento para discernir cuáles son las intenciones del corazón de cada uno de nosotros y entender en qué proceso se encuentra cada uno de las personas. A veces nosotros ayudando, queriendo ayudar, queriendo aplicar nuestra misericordia, a veces podemos ocasionar un daño. Hay veces que hay gente que tiene que pasar por momentos solos con Dios. He estado ahí. Y este cuento yo creo que lo he dicho anteriormente. Se lo vuelvo y se lo cuento porque quiero amarrarlo a esto que le estoy diciendo. El cuento de la chiringa. ¿Se acuerdan? Se lo conté algún momento, se lo olvidó, qué bueno. Atienda. Para los que no saben, en Puerto Rico le decimos cometa o chiringa. No sé si en México le dicen papalote. ¿Cómo? Chichigua. Papagayo. Qué bueno. Eso es lo bonito de la cultura. Después nos inventamos uno con todos esos nombres. Y estoy en Puerto Rico, en el fuerte San Felipe del Morro, o El Morro. Y ahí en este lugar, que es histórico, allí va mucho la gente a volar su papalote, el papagayo, el chichigo, o lo que sea, la chiringa. Y estoy con mi familia allí, y la nena en aquel momento, y volando la chiringa se fue lejos, y le di hilo, y lejos, y se veía bien lejos. El hilo se parte, cae a lo lejos. Y yo pues comienzo a enrollar mi hilo. Y yo veo que de repente esta hija de Dios a lo lejos ve hace como que quien dice, esta es tuya. Y yo, sí. Y sigo enrollando. Pues ella creativamente agarra el hilo y comienza a enrollarlo, y cuando viene bien contenta y me lo entrega. Yo la miro y lo que me entregó fue un enredo. Y ella bien contenta porque se sentía tan, sí, que había ayudado o contribuido a que yo recibiera ese hilo, que parecía una tela de araña.
¿Qué aprendí de eso? En el momento. Que hay veces que uno tiene que pasar momentos solos de dificultad. Porque si alguien entra en el asunto, lo que va a crear es un enredo. Hay veces que yo tengo que uno solito tiene que enrollar ese hilo, y tiene que ser de una manera organizada. No permitirle a nadie que te ayude, porque en el camino te puede entregar un enredo donde tienes que cortar dos puntas y sacar una buena porción de ese hilo que se va a perder, para entonces empatarlo con el otro y poder resolver que no sería. A diferencia de cuando si lo permites como es, vas a tener más alcance en el camino. Pero para eso hay que tener discernimiento, y ese discernimiento lo da el Espíritu Santo. Mire lo que dice Romanos 12:6. Ya que tenemos diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, si tenemos el don de profecía, usémoslos conforme a la medida de fe. Si tenemos el don de servicio, sirvamos. Si tenemos el don de enseñanza, enseñemos. Si tenemos el don de exhortación, exhortemos. Si debemos repartir, hagámoslos con generosidad. Si nos toca presidir, hagámoslos con solicitud. Si debemos brindar ayuda, hagámoslos con alegría. Nuestro amor debe ser sincero. Aborrezcamos lo malo y sigamos lo bueno. Tengo más para darle. Recuerde que todo esto es para la edificación del cuerpo. Somos uno y tenemos que edificarnos. Mire lo que dice Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. El fruto y el don tienen que estar amarrados uno del otro. No pueden separarse. Los dones que usted ejerce aquí en la iglesia es para glorificar el nombre de Dios. El don que usted recibió por gracia y favor de Dios es para glorificar su nombre. No es para decir que usted es el más usado. Sí, pues hay gente que dice, hace una buena obra y se la reconocen, y la gente le dice, contra, lo hiciste bien, qué bueno lo hiciste. Gloria a Dios. Pero por dentro, me la comí. Macho, ¿viste cómo encendí aquello? ¿Viste cómo la gente se cayó allí? ¿Viste cuando puse la mano cómo la gente? Es que si ese pensamiento, mire, usted que se congrega aquí en el remanente, si usted llega a pensar de esa manera, verifique su corazón, verifique cómo está su interior, porque tiene que haber humildad para nosotros. Nosotros somos salvos por gracia porque hubo humildad en nosotros para que Dios, Cristo, se glorificara en nosotros. Si en nosotros hubiese altivez, Cristo no reside en nosotros. El ejemplo mayor de humildad lo tenemos a través de Cristo Jesús, que se dio por todos nosotros, siendo nosotros cabeciduros, se dio por nosotros, murió, se derramó sangre, la cual nos limpia. Eso lo hace alguien humilde. Nada de lo que nosotros podemos hacer, aún los éxitos profesionales, si usted está en Cristo, aún los éxitos profesionales que usted pueda tener no son suyos. Es la manifestación del Espíritu Santo también en lo natural. Pero no le damos la gloria al título,
le damos la gloria a la ejecución que hemos hecho y también al que la envió. Ojo, porque te hiciste amiguito del supervisor, más que creer en Dios que te promociona, más que permitirle al Espíritu Santo que refleje el fruto tuyo en tu trabajo. No tuviste que dañar a nadie. Si usted cree en avanzar dañando a otro, usted está trabajando o está proveyendo o está generando obras de su carne, no el fruto del Espíritu. Cuando usted en su trabajo, usted llega temprano, hace lo que tiene que hacer, lo hace bien, créame que el Espíritu Santo lo va a promocionar al frente de los ojos del impío. Deme ejemplo, Daniel. Daniel tuvo una posición de gobierno en medio del gobierno babilónico, un gobierno que él no creía, pero él astutamente, con la sabiduría de Dios, que no permitió que Babilonia entrara en él, el Señor lo promocionó allí en Babilonia. ¿Y eso que sucedió ya no puede suceder ahora? O simplemente usted lee la Biblia y lo que usted lee en la Biblia, pues eso pasó ahí ya. Es que estamos hablando del mismo Dios que estaba allí, que promocionó a Daniel, que utilizó a Daniel para gloria suya, también lo puede utilizar a usted. ¿Cuál es la diferencia? Daniel oraba 3 veces al día. Daniel oraba 3 veces al día y no se dejaba llevar por lo que había en su alrededor. Mire, hoy nosotros tenemos la esencia divina en nosotros. Y a veces el pecado se nos presenta y se nos hace tan fácil caer. Porque todavía no hemos aprendido a vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. Frutos y dones. Frutos y dones. Vea que dice o habla la palabra de fruto y dones. Fruto viene de uno solo. El único que te puede hacer vivir correctamente es uno, es el Espíritu Santo. Él se va a manifestar en su pueblo de diferentes maneras, dentro de su multiforme gracia. Hay gente que tú vas a ver que es introvertido, no quiere decir que no sea de Dios, es que él tiene un propósito diferente al suyo. Que el que es introvertido puede tomar la decisión, déjame extenderme, déjame ser un poquito más expresivo o outgoing. Sí, quizás el que es muy outgoing o es muy expresivo también tiene que bajarle. Recuerde que el don es para glorificar el nombre de Dios, no el nombre suyo. Jamás vivamos ocupándonos de que el fruto del Espíritu la gente lo pueda ver en nosotros. Independientemente le digan qué buenas vibras usted da. El poder del Espíritu Santo puede ser utilizado a través de los dones que Él mismo nos ha dado. Y recibirán poder. Y es en hecho. El poder que hoy nosotros podemos tener es a través del Espíritu Santo. Amén. Póngase.